Bueno, pues hemos arrancado el año con una nueva preocupación medioambiental en España. Igual hasta ahora no habíais oído hablar de los pellets, o te sonaban solo los pellets, estos de serrín que se usan en las estufas o en las chimeneas que alimentamos con biomasa. Pero ahora se habla de pellets de plástico. Son unas bolitas, unos cilindritos que están llegando a la costa de Galicia después de que un buque haya perdido al menos un contenedor con ese material. ¿Tiene esto impacto medioambiental? Hay algunos impactos conocidos y los demás todavía se están investigando. De esto están muy pendientes nuestros compañeros de Maldita.es y hoy saludamos para ello a Patricia Ruiz Guevara. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pachi? Encantada de estar por aquí, aunque es verdad que me encanta menos tener que hablar de esto porque es un suceso que, bueno, efectivamente nos está preocupando porque, sobre todo, hay cosas, como tú decías, que todavía no sabemos. Por dar primero un poco de contexto para que nadie se pierda, hace un mes, justo más o menos, el 8 de diciembre, un buque carguero perdió varios contenedores a unos 80 kilómetros de la costa de Viana do Castelo, en Portugal. En al menos alguno de ellos había sacos de pellets. Bueno, y 80 kilómetros no es tanta distancia. Al final el mar no para de moverse y las corrientes, desgraciadamente, han ido transportando esos sacos que han llegado hasta la península, en concreto a las playas de Galicia, aunque ya se empiezan a ver pellets también en la costa asturiana. Sí, además solo unos días más tarde empezaron ya a llegar estos sacos y también las partículas sueltas, los pellets sueltos. Como decías, estos son una especie de granitos pequeños que se usan en las fábricas para producir productos de plástico. Si nuestros oyentes los han visto estos días en la tele o en redes sociales, pues os habréis dado cuenta de que son blancos, son muy pequeños, tienen solo unos pocos milímetros de diámetro. Es decir, que esto es lo que se considera microplásticos, que es una palabra que seguro que hemos oído más. Y también la hemos oído asociada, lógicamente, a esas piezas de plástico que contaminan el medio ambiente y, en muchos casos, los océanos. Claro, es que al final es un vertido que no debería haber acabado ahí. Solo te digo que según la Comisión Europea, estos gránulos de plástico son una de las mayores fuentes de contaminación microplástica involuntaria, eso sí. Por eso, en Galicia y en Asturias ya se ha activado el plan de contaminación marina, la Fiscalía de Medio Ambiente también ha abierto una investigación y las organizaciones de ecologistas pues también se han puesto en marcha. En ese sentido, hay muchos ciudadanos que se han lanzado a las playas a tratar de limpiar, de recoger estos pellets y que explican en redes sociales cómo hacerlo, por ejemplo, con escurridores y coladores. Están por todos los sitios de las... O sea, mires donde mires, hay pellets. ¿Los veis? O sea, es que se ve perfectamente. Entonces, ¿cómo hago para hacer esto? Cogemos la arena. Lo voy a hacer solo con una mano, ¿vale? Pero cogemos la arena los máximos posibles. Esto aquí, mira. Y para quitar toda esta materia natural, lo ideal es cogerlo, sacudir por si hay pellets y devolverlo. Por venir si podéis a recoger las playas. De corazón os lo digo, esto es un desastre. He podido ver algunas de esas imágenes y puedo entender por qué esta chica, esta TikToker, lo llama desastre. Pero, Patricia, ¿qué evidencias científicas hay del impacto medioambiental de estos pellets? Bueno, pues hay algunas cosas que sabemos, por ejemplo, como estamos viendo, las corrientes arrastran y distribuyen estos pellets por todas partes y por su tamaño tan pequeño, algunos animales pueden confundirlos con alimento. ¿Esto qué puede hacer? Pues provocar atragantamientos, hacer que coman menos porque tienen la tripa llena, de plástico en este caso, o bien, según la composición del pellet, también puede provocar intoxicaciones y al final esto introduce sustancias químicas en la cadena alimentaria. Dicho lo cual, como consecuencia puede pasar que se lo coman los peces, que acaben ingiriendo esas sustancias otros seres vivos y, lógicamente, los humanos, nosotros mismos. ¿Se sabe cuáles son los efectos de los microplásticos en nuestra salud? Pues a ver, regular, la verdad, todavía no hay datos suficientes como para saber seguro cómo de tóxicos son, pero en el caso de los pellets, su composición, que además es muy variada, sí que hay algunos que pueden llevar productos químicos como aditivos, y algunos de estos aditivos son nocivos para la salud animal y también para la salud humana. En el caso de Galicia, de momento estos, como estábamos comentando, se está investigando, no se sabe qué tipo de aditivo tienen ni su posible impacto. ¿Hay alguna posibilidad de que los pellets se acaben descomponiendo, es decir, que de alguna manera acaben desapareciendo? Pues no, porque los pellets no se degradan, sino que lo que hace es que se van dividiendo en fragmentos cada vez más pequeños y además estos son más dañinos para la salud. Así que nada, nosotros estaremos pendientes de cómo avanzan estas investigaciones y sobre todo, pues por favor, que se solucione pronto. Nos ocupamos del mar y tenemos dividida la tarea. Ella cuida de las olas, yo vigilo la marea. Es cansado, por eso al llegar la noche, ella descansa a mi lado.
Bueno, de la mano de Javier Crae vamos a otro asunto, algo que estamos viendo o que ha comenzado a funcionar, por así decirlo, desde el pasado 1 de enero. Ha empezado a aplicarse una directiva europea que afecta a aplicaciones como Wallapop, como Vinted o como Booking. A nosotros nos puede afectar si somos usuarios en estas plataformas, pero al parecer no en todos los casos, ¿verdad? Sí, te cuento porque, bueno, hay que analizarlo bien. Es una normativa que se conoce como DAC 7 y pues ella lo que hace es pedir a algunas plataformas que compartan cierta información sobre los vendedores, en concreto, no sobre todos los usuarios, sino sobre los vendedores, y que compartan esta información con autoridades fiscales de los países de la Unión Europea. Por tanto, en nuestro caso de España sería con Hacienda. La idea detrás de esto es que haya más transparencia sobre todos estos movimientos económicos, porque claro, con esto de la digitalización de la economía, pues todo se ha ido un poco de madre. Claro, hay mucha gente que usa Wallapop para vender cosas que no les sirven, o Vinted para vender ropa que ya no usan, que no les gusta. Desde luego lo de Airbnb y lo de Booking ha revolucionado el tema del alquiler de alojamientos. Sí, eso no se puede negar. Y claro, pues para que haya visibilidad fiscal de todas estas cosas, lo que dice esta normativa es que las plataformas tienen que dar parte de las transacciones de los usuarios de la Unión Europea que cumplan un par de cosas, o una de las dos más bien. O bien, que al año vendan 30 o más artículos, o que ingresen más de 2.000 euros con estas actividades. Quizá lo aclaramos poniendo algunos ejemplos para que nos quede clarísimo. Si yo vendo al año 35 artículos en Wallapop, la plataforma tiene que informar de mis datos a Hacienda, ¿no? Eso es, esa sería una situación en la que tú serías un vendedor que tiene que informar. Pero, por ejemplo, si eres un vendedor que ingresa 1.950 euros con ventas en eBay y no con más de 30 transacciones, entonces no tienen que recoger tus datos. Bueno, y en todo caso, ¿qué datos tienen que dar las plataformas de este tipo de vendedores? Pues la verdad es que unos cuantos, ¿eh? Así que bueno, que apunten los oyentes si creen que están en estas situaciones. Hay que dar nombre, apellidos, dirección, NIF, el número de identificación fiscal, la fecha de nacimiento y en qué país residen. Esto es como los datos personales generales. Y luego otro específico de la actividad que esté realizando en esa plataforma. Por ejemplo, datos bancarios de la cuenta donde reciben los ingresos que hayas obtenido cada trimestre, el número de ventas, el número de actividades realizadas y también detalles sobre tasas, comisiones, impuestos retenidos. Vamos, un montón de datos relacionados con esa actividad económica. Pues son bastantes datos, sí. Entonces, si yo soy uno de estos vendedores afectados, a la postre, ¿qué tengo que hacer? Porque igual no llevo yo la cuenta de cuánto vendo cada año. Bueno, por tu interés igual deberías llevarla, pero en este caso no hace falta porque las plataformas han dicho que van a notificar directamente a los usuarios que cumplan estas condiciones. Puede ser que lo hagan por correo, con un mensaje directamente en la plataforma. Entonces, en caso de que a un usuario le llegue esta notificación, le dirigirán a un formulario o a un apartado de la cuenta donde tendrá que completar esos datos. Si no te llega nada, pues es que no tienes que hacer nada. Uh-huh. Y si me llega pero decido no hacer nada por mi cara bonita, decido que no quiero dar esos datos a Wallapop o a Vinted, ¿qué pasa? Pues a ver, en este caso lo que va a pasar es que las plataformas pueden bloquear tu cuenta, pueden incluso, claro, bloquear los pagos que tengas pendientes en ella por si acaso, y sí que dicen que una vez que compartas la información se reactivará la cuenta. Esto respecto a las plataformas, pero es que, claro, hay que recordar que todo esto viene de una normativa europea, o sea que es legislación y hay que cumplirla. Entonces puede ser que las autoridades fiscales, también tomen medidas si hace falta y consideran que los usuarios no están dando los datos que tienen que dar. Claro, habrá gente que se haga una composición de lugar y pues yo no quiero informar de esto porque igual me repercute a nivel económico y tengo que acabar pagando impuestos. Pues sí, pero a ver, en este caso lo que te puedo decir es que si tenías que pagar impuestos, pues tendrás que seguir pagándolos. Y si no, pues no. Es decir, que la normativa no altera las obligaciones fiscales que tengamos y comunicar estos datos no cambia que tengamos que pagar impuestos o no si no lo hacíamos antes. Para esto también tengamos en cuenta que no es lo mismo vender una camiseta en Vinted, por ejemplo, que alquilar un piso durante todo un año en Airbnb. Así que bueno, con esto la verdad, si tenemos dudas con nuestras obligaciones fiscales, lo mejor es consultar a un asesor profesional. Bueno, y ahora de la mano de Madonna vamos a un tercer asunto. Seguramente han escuchado estos días muchas cosas en torno a una lista de pedófilos del magnate estadounidense condenado por tráfico de menores, Jeffrey Epstein. Pero lo primero que hay que saber es que no es una lista, no es de pedófilos y circulan muchas desinformaciones al respecto, como bien sabéis y habéis tratado en maldita.es.
Sí, la verdad es que no paran los bulos con este tema, así que hay que empezar por eso, subrayando que no es una lista. Lo que se ha publicado estos días son documentos que estaban bajo secreto de sumario en el caso que investiga a la expareja y ex socia de Epstein, que como decías es un trabajador de la banca estadounidense condenado por tráfico de menores. Lo que ahora conocemos son más de 900 páginas de documentos judiciales en los que lo que sí que hay son declaraciones de víctimas, citas de testigos, listas de clientes, colaboradores, personas cercanas a Epstein y de testigos potenciales para el caso. Y esto es clave porque es de lo que más se ha comentado en redes, incluso en medios de comunicación. No es una lista de personas que hubieran cometido algún delito, tampoco la pedofilia. No, de hecho es que algunos de los nombres que aparecen están ahí porque les preguntan por ellos a testigos que niegan haberlos visto o que señalan que a pesar de haberlos visto no cometieron ningún acto ilícito. También ha sido muy viral en las últimas semanas una supuesta lista de personas que habrían estado en vuelos hacia la isla donde supuestamente se cometían esos abusos. Sí, pues es que eso no ha aparecido entre los documentos liberados estos días. Además es una imagen que circula desde hace ya casi un año. En la imagen aparecen nombres como Madonna, Meryl Streep, Eminem, pero todas estas personas no están entre los documentos judiciales que ahora conocemos. O sea, que insistimos, circula como si fuera real una imagen oficial, pero no hay ninguna prueba de ello. Has mencionado, Patricia, nombres de personajes súper famosos, Madonna, Meryl Streep, Eminem, pero hay más nombres en torno a los cuales circulan bulos. Hay más. Por ejemplo, el actor Tom Hanks, cada vez que se habla del caso Epstein se dice que está en los documentos, pero no, ni antes ni ahora. Hemos buscado su nombre en todas esas más de 900 páginas, pero no aparece. En su caso sí que aparece en la supuesta lista esta que comentábamos de los vuelos, pero repetimos, no es un documento oficial que esté entre la documentación judicial y no hay pruebas para asumir que es legítimo. O sea que vemos actores, cantantes, todos los ejemplos que me has dado son norteamericanos. ¿Ha salpicado esa supuesta lista que ahora sabemos que es falsa también a nuestro país, a España? Sí, algo similar a lo de Tom Hanks que te contaba ha pasado con el español Mikel Arteta, que ahora es entrenador en el Arsenal, pero de nuevo es otro bulo, no está en ningún documento oficial. Y también hay lío porque dicen que un presidente español estaría implicado, pero ojo porque en este caso la mujer que presenta la demanda menciona a un presidente extranjero que lo que dice que es Spanish, es decir, español, si lo traducimos literalmente, pero es que resulta que este término en inglés se puede utilizar también para referirse a personas de Hispanoamérica. Y en los documentos no aparece el nombre de ningún presidente español. Cuánta confusión. Bueno, volviendo a Estados Unidos, quien sí aparece es el expresidente norteamericano Donald Trump. Sí, pero no se le acusa de ningún delito, la verdad. De hecho, aparece precisamente porque una de las testigos de la investigación dice en su declaración que Epstein hizo una parada en uno de los casinos de Trump, pero niega que le pidieran dar un masaje o mantener relaciones sexuales con él. Bueno, pues esos son algunos de los bulos que circulan sobre esos documentos de Jeffrey Epstein. Mucho cuidado con lo que recibamos o veamos en Internet porque seguro que aparecen más desinformaciones. Y como siempre, gracias a maldita.es por explicarnos la actualidad para que no nos la cuelen. Patricia Ruiz Guevara, muchísimas gracias, un abrazo, buenas noches y hasta la próxima. Gracias a vosotros.